Bienvenidos, amados hermanos, al comentario día por día de la lección número 3, aquí en su canal, En Defensa de la Fe. Te habla tu hermano en Cristo, Natanael Baloyes, y me alegra mucho poder invitarlos a orar antes de comenzar con los comentarios. Oremos, mis hermanos. Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que tu nombre sea glorificado para siempre. Gracias, Padre Celestial, por la vida, por la salud. Gracias por este mensaje de tu palabra que llega en el momento oportuno para reprendernos, para instruirnos, para fortalecer y guiar nuestra fe. Perdona nuestros pecados, santifícanos en tu palabra y provee para cada uno de tus hijos e hijas lo que necesitan según la experiencia que están viviendo. Gracias por escuchar esta oración. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Sábado 12 de octubre. Para memorizar. Bendito Jehová Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey, para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén. Esdras capítulo 7, verso 27. Hermanos y hermanas, Dios nos llama a todos para que seamos salvos, pero solo unos pocos reciben y aceptan su llamado. Dios llama a todos a servirle, pero la mayoría elige servirse a sí mismos. Sin embargo, para ciertas misiones y propósitos, Dios llama a personas exclusivas. Por ejemplo, para reconstruir el templo y la ciudad de Jerusalén, Dios llamó a 2 siervos, a Esdras y a Nehemías. La reconstrucción no consistía solo en levantar murallas o reparar la ciudad. Era una obra con un fondo espiritual profundo. Primero debían llevar al pueblo de regreso a Dios y a su santa ley, y debían conquistar para Dios los corazones de los judíos y mostrarles por precepto y por ejemplo cuál era el propósito del rey de Israel. ¿Por qué razón llamó Dios a Nehemías y a Esdras? ¿Por qué no a otros? En la lección del domingo, con la ayuda de Dios, hablaremos un poco de esta razón o de las razones que tenía el Señor para llamar a Nehemías y a Esdras. Hay muchos planes de Dios para tu vida y para la iglesia, que por causa de nuestra indiferencia espiritual están en ruinas, como lo estaba Jerusalén y el templo en los días de Nehemías y Esdras. Dios llama para que hoy se levanten hombres y mujeres que lo amen y les sirvan de instrumentos para reconstruir el carácter y la causa de Dios que necesita ser puesta muy en alto en este último tiempo. ¿Serás tú uno de esos hombres? ¿Serás tú una de esas mujeres de Dios? Espero que estemos en ese grupo, mis amados hermanos y hermanas. El espíritu de profecía nos dice, en todo periodo de la historia de esta tierra, Dios tuvo hombres a quienes podía usar como instrumentos oportunos, a los cuales dijo, sois mis testigos. En toda edad hubo hombres piadosos que recogieron los rayos de luz que fulguraban en su senda y hablaron al pueblo las palabras de Dios. Enoc, Noé, Moisés, Daniel y la larga lista de patriarcas y profetas. Todos fueron ministros de justicia. No fueron infalibles. Eran hombres débiles, sujetos a yerro, pero el Señor obró por su medio a medida que se entregaban a su servicio. Ocupan ellos el lugar de Cristo en la obra de exhortar a hombres y mujeres a reconciliarse con Dios, y únicamente en la medida en que reciban de lo alto sabiduría y poder, podrán cumplir con su misión. Libro Obreros Evangélicos, página 13. Lección para el día domingo, 13 de octubre. El llamado de Esdras y de Nehemías. Dios llamó a estos 2 varones porque Él es soberano y decide a quién llamar y a quién no llamar para ciertas obras especiales. Sin embargo, su llamado para tareas especiales y particulares se basa en su conocimiento anticipado de las cosas y también en su sabiduría infinita, ante la cual todo está descubierto. El Señor conocía que Esdras y Nehemías eran hombres llenos de fe, amor y entrega total a su Señor y Dios.
Hay quienes toman en juego la vida espiritual y rechazan el compromiso con Dios, y sin embargo quieren o queremos la fama y el prestigio que Dios otorga a los que le sirven con amor y fidelidad. Notemos la diferencia. Nehemías y Esdras no quisieron servir al Señor por intereses egoístas, ni por dinero, fama o poder. Servían a Dios por las verdaderas razones. En su tiempo no fueron aclamados ni bien recibidos. Fueron perseguidos y puestos bajo pruebas rigurosas. Pero por tener su mirada fija en su Señor, por anhelar que su gloria fuera conocida y establecida en Jerusalén y el mundo, perseveraron en su labor. Tenían una vida espiritual personal sólida, constante y llena de disciplina. Amaban a Dios, a su palabra y su santa ley, y también al pueblo de Dios. Por otro lado, los que quieren o los que queremos solo la fama, la influencia y el poder que Dios otorga a sus siervos, pero no queremos la consagración ni la abnegación que el Señor requiere, corremos ante el primer obstáculo y nos desanimamos si se levanta oposición contra la obra. Dios llama a hombres y mujeres fieles, de corazones sinceros. No son impecables, pero sí son completamente sumisos a la voluntad de Dios. Leamos lo que la palabra de Dios nos dice sobre el carácter de Nehemías y Esdras. Esdras capítulo 7, verso 10 nos dice: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Este pasaje nos muestra a un hombre que ama a Dios, que se dejó transformar por él y que le servía sin intereses egoístas, con toda entrega y con todo amor. Los que aman a Dios no se conforman con conocer la ley, sino que la llevan a la práctica, y para poder hacerlo, necesitan a Dios. Nadie puede hacer las obras de Dios si no tiene a Dios guiando su vida y llenando su ser. Esdras era un hombre lleno de Dios que le servía al Señor de manera voluntaria y gozosa. Nehemías capítulo 1, versos 5 al 7 nos dice: y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. La forma de orar de una persona habla mucho de su carácter. Por ejemplo, la forma de orar del fariseo en la historia que el Señor Jesús contó evidenció su suficiencia propia y su independencia de Dios. Esta oración hecha por Nehemías nos muestra a un hombre celoso de la gloria de Dios, que anhelaba que Dios fuera exaltado y que su pueblo fuera levantado a cumplir la misión por la cual existía. Nos muestra a un hombre humilde, un hombre de entrega total, dispuesto a hacer sacrificios importantes para que la causa de Dios progresara. El espíritu de profecía nos dice: Dios llama a hombres y mujeres de corazones tan cabales como el acero, que sin tomar en cuenta las circunstancias, mantengan una integridad inalterable. Llama a seres humanos que se mantengan separados de los enemigos de la verdad. Llama a hombres que no osarían apoyarse sobre el brazo de carne, entrando en sociedad con los mundanos, ni siquiera con el fin de obtener medios para hacer avanzar la obra del Señor, aunque sea para la construcción de edificios. Nuestra única seguridad se encuentra en obedecer la palabra de Dios, que nos ha sido dada como guía segura y consejero. Hoy, los que forman parte del pueblo de Dios deben mantenerse como personas distintas y separadas del mundo, de su espíritu y de sus influencias.
consejos sobre la salud e instrucciones para los obreros médicos misioneros, capítulo llamado Manténgase la pureza de la verdad. Lección para el día lunes 14 de octubre. Sincronización profética. Amós capítulo 3 verso 7 nos dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Sin duda alguna, el acontecimiento más importante de la historia fue la primera venida de Cristo, unida a su ministerio, muerte y resurrección. En Daniel capítulo 9, versos 24 al 27, el Señor entrega detalles cronológicos para que aquellos de sus hijos que creyeran en su verdad y escudriñaran las Escrituras, conocieran de primera mano el tiempo de su llegada. Esdras y Nehemías eran hombres estudiosos de la palabra y creían en las profecías. Por eso podían saber que el tiempo en el que actuaban era el indicado por el Señor, y por ello avanzaban en fe, sabiendo que el Señor abriría el camino para que se cumpliera su sagrado plan. La profecía del Señor no solo es para anunciarnos el porvenir, sino también para darnos seguridad de que el camino de la justicia es el mejor camino y que hay garantía de cumplimiento si seguimos en la dirección de Dios. Por otro lado, a pesar de tener la plena luz de la profecía de Daniel sobre el tiempo determinado para la llegada del Mesías, el pueblo judío no se dio cuenta de su visitación. La mayoría del pueblo estuvo envuelto en sus negocios y pasaron por alto el cumplimiento del tiempo. De allí que muchos no pudieron ver en el Señor Jesucristo el Mesías que tanto esperaban y que tanto necesitaban. Todo por descuidar la palabra de Dios, por no prestar atención a las profecías. Esto podría estarse repitiendo en nuestro tiempo y en nuestra experiencia. Las profecías se han cumplido de manera exacta, y aún así, muchos seguimos viviendo como si este mundo y sus placeres fueran a durar por siempre. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versos 4 al 8 nos dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. El espíritu de profecía nos dice: en nuestros días como en los días de Cristo, se entenderá e interpretará erróneamente la Escritura. Si los judíos las hubieran estudiado con corazones piadosos, fervientes y humildes, su escudriñamiento habría sido recompensado, no solamente con un verdadero conocimiento del tiempo, sino también de cómo se produciría la primera aparición de Cristo. No habrían atribuido las glorias de la segunda venida de Cristo a la primera. Tenían el testimonio de Daniel, de Isaías y de otros profetas. Tenían las enseñanzas de Moisés. Cristo mismo estaba en medio de ellos y continuaban escudriñando las Escrituras en busca de alguna evidencia de su venida. Al mismo tiempo, hacían con Cristo lo que se había profetizado que harían. Estaban tan enceguecidos que no conocieron el tiempo de su visitación ni lo que estaban haciendo. Así cumplieron la Escritura. Muchos hacen lo mismo hoy, debido a que no han experimentado el mensaje de los tres ángeles. Hay quienes escudriñan las Escrituras en busca de pruebas de que estos mensajes están todavía en el futuro. Reconocen la veracidad de los mensajes, pero fracasan en ponerlos en el lugar que les corresponde en la historia profética y confunden a la gente. No perciben ni comprenden el tiempo del fin, ni dónde colocar estos mensajes. El día de Dios se aproxima con pasos furtivos, pero los hombres supuestamente sabios y grandes
hablan de una educación superior que suponen se origina en las mentes finitas. No distinguen las señales de la venida de Cristo o del fin del mundo. El centinela debe conocer en qué momento de la noche está. Todo se reviste ahora con una solemnidad que los que creen la verdad deben percibir y sentir. Matutina, alza tus ojos, del 20 de diciembre, bajo el título Escudriñad las Escrituras. Lección para el día martes, 15 de octubre, las 70 semanas y los 2300 días. Daniel 8:14 nos dice, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Daniel capítulo 8, versos 26 al 27. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión, y no la entendía. Esto nos dice el espíritu de profecía con respecto a la lección de hoy. Las 70 semanas, 490 días, descontadas de los 2300 días, quedaban 1810 días. Concluidos los 490 días, quedaban aún por cumplirse los 1800 días, contando desde el año 34 después de Jesucristo. Los 1810 años alcanzan hasta el año 1844. Por consiguiente, los 2300 días de Daniel 8:14 terminaron en 1844. Al fin de este gran periodo profético, según el testimonio del ángel de Dios, el santuario debía ser purificado. De este modo, la fecha de la purificación del santuario, la cual se creía casi universalmente que se verificaría en el segundo advenimiento de Cristo, quedó definitivamente establecida. Al empezar a estudiar las Sagradas Escrituras como lo hizo, para probar que son una revelación de Dios, Miller no tenía la menor idea de que llegaría a la conclusión a que había llegado. Apenas podía él mismo creer en los resultados de su investigación. Pero las pruebas de la Santa Escritura eran demasiado evidentes y concluyentes para rechazarlas. Así como Eliseo fue llamado cuando seguía a sus bueyes en el campo para recibir el manto de la consagración al ministerio profético, así también Guillermo Miller fue llamado a dejar su arado y revelar al pueblo los misterios del reino de Dios. Con temblor dio principio a su obra de conducir a sus oyentes paso a paso a través de los periodos proféticos hasta el segundo advenimiento de Cristo. Con cada esfuerzo cobraba más energía y valor al ver el marcado interés que despertaban sus palabras. Conflicto de los siglos, página 376 y 378. Cuando el poder de Dios testifique acerca de la verdad, ésta permanecerá para siempre como verdad. No debe aceptarse ninguna suposición posterior contraria a la luz que Dios ha dado. Se levantarán hombres cuyas interpretaciones de la Escritura les parecerá la verdad, pero no será la verdad. Dios nos ha dado la verdad para este tiempo como fundamento de nuestra fe. Él mismo nos ha enseñado qué es la verdad. Se levantarán uno y otro con nueva luz, que contradecirá la luz que Dios ha dado con demostraciones de su Espíritu Santo. No recibamos las palabras de los que vienen con un mensaje que contradiga los puntos esenciales de nuestra fe. Reúnen gran cantidad de textos de las Escrituras y los apilan como prueba de las teorías que sostienen. Esto se ha hecho una y otra vez. Mientras las Escrituras sean la palabra de Dios y deba ser respetada, si la aplicación de ellas modifica siquiera un pilar del fundamento que Dios ha sostenido estos 50 años, se comete un gran error. El que haga tal aplicación no conoce la maravillosa demostración del Espíritu Santo que dio poder y fuerza a los mensajes pasados que llegaron al pueblo de Dios. Libro El Otro Poder, página 31 y 32. Lección para el día miércoles, 16 de octubre. La elección de Dios. La lección del día miércoles
nos deja muy claro que Dios nunca predestina a ningún hombre o mujer para que se pierda. Eso sería violentar su carácter santo y la libertad de elección que Él le ha otorgado al ser humano. Si la salvación de los hombres dependiera 100% del Señor, todos seríamos salvos sin excepciones, pues Él ama a todos de manera perfecta. Por todos murió el Señor Jesús, pero como el hombre es libre, Dios respeta su decisión al aceptar o rechazar su salvación. De allí que los que se pierdan se perderán, no porque Dios los haya determinado para perderse desde antes de nacer, sino porque ellos desaprovecharon las oportunidades grandes y abundantes que el Señor les entregó para que encontraran y vivieran la salvación eterna. Y los que se salvan se salvarán porque fueron predestinados por Dios desde antes de nacer para ser salvos y no rechazaron esa salvación que el Señor les otorgaba. En este sentido, aún los que se pierden Dios los predestinó para que se salvaran porque Él quería que fueran salvos. Pero la predestinación de Dios para salvación no es de índole obligatoria. Está enmarcada en la abundante gracia de Dios y en la libertad de elección del hombre para rechazarla o para aceptarla. Dios quiere que todos los hombres seamos salvos. Así lo testifica la Escritura. Primera de Timoteo capítulo 2, versos 1 al 6, nos dice: «Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo». Podríamos decir que todo hombre y mujer que ha nacido en este mundo ha sido predestinado para la salvación, pero es una predestinación que respeta la decisión final de cada ser humano, como lo decíamos anteriormente. Si el ser humano decide no rechazar el llamado, la invitación y el propósito de Dios para salvar su vida, entonces será salvo. Hermano y hermana, Dios nos ha elegido para mostrar en nosotros su poder, para mostrar en tu vida y en mi vida su gran salvación. Sin embargo, eres tú y soy yo quien decide si le permitimos al Señor glorificarse en nosotros o si le permitimos al mal destrozar nuestra vida, nuestros sueños y nuestras esperanzas. Pero la Biblia habla también de otra forma de elección divina, y es la elección de Dios para realizar tareas específicas en su viña. Dios eligió a Jacob y no a Esaú para que fuera padre de la nación israelita, pero esto no quiere decir que desechó a Esaú para que se perdiera eternamente. Sencillamente decidió elegir a Jacob para esta tarea, porque sabía que Esaú no era movido por lo espiritual. Conocía que su devoción no estaba orientada hacia las cosas santas, sino hacia lo profano. Pero también sabía que Jacob, a pesar de sus múltiples defectos de carácter, anhelaba servirle y dar lo mejor de sí mismo para gloria del Señor. Sin embargo, a pesar de elegir a Jacob para su servicio, le brindó a Esaú todas las ventajas y posibilidades para que conociera su amor y decidiera vivir en su luz. Si Esaú eligió rechazar a Dios, fue por su libre decisión, y no porque Dios lo hubiera predestinado o desechado o programado para que no fuera salvo. El espíritu de profecía nos dice: cada vez que rehusáis escuchar el mensaje de misericordia, os fortalecéis en la incredulidad. Cada vez que dejáis de abrir la puerta de vuestro corazón a Cristo, llegáis a estar menos y menos dispuestos a escuchar su voz que os habla. Disminuís vuestra oportunidad de responder al último llamamiento de la misericordia. No se escriba de vosotros como del antiguo Israel: Efraín es dado a ídolos, déjalo.
Oseas capítulo 4, verso 17. No llore Cristo por vosotros como lloró por Jerusalén, diciendo: ¿cuántas veces quise juntar tus hijos, como la gallina sus pollos, debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí os es dejada vuestra casa desierta. Palabras de vida del Gran Maestro, capítulo 18, bajo el título Una generosa invitación, penúltimo párrafo. Lección para el día jueves, 17 de octubre. Nuestra responsabilidad. La Biblia es clara y muy enfática en cuanto al gran amor que Dios tiene por nosotros. Toda la historia sagrada consignada en sus páginas es un clamor constante, un llamado urgente y una búsqueda incesante de parte de Dios hacia nosotros. Y en respuesta a esta búsqueda de Dios, vemos a una humanidad que huye de Él, que desprecia su amor e ignora sus llamados. El amor entrega lo mejor, pero nunca obliga al otro a recibirlo, porque el verdadero amor respeta la individualidad, la decisión y el criterio ajeno. Dios nos hizo libres y nos dotó de razón, para que pudiéramos discernir la verdad y pudiéramos elegirla por encima de todo. Pero los hombres hemos desechado su amor y somos responsables de todo el daño que cosechamos por despreciar su voluntad. Somos responsables porque podemos elegir y por ello debemos aceptar las consecuencias de nuestras elecciones. Moisés fue llamado por Dios para servirle en una tarea tan grande que no podemos comprenderla con justicia, y él se sintió tan pequeño que, enfrascado en sus excusas, olvidó que aquel que lo estaba llamando también podía capacitarlo. Pero, gloria a Dios, que al final pudo más el llamado de Dios que las excusas y el miedo de Moisés. Jonás fue llamado por Dios, pero se negó a obedecer y huyó en dirección contraria al llamado del Señor. Su argumento era que no quería ir a profetizar a una nación perversa, porque sabía que ellos al escuchar la verdad se iban a arrepentir y Dios los iba a perdonar. Sin embargo, después de unas cuantas lecciones, dolores y chascos que tienen que sufrir los que rechazan el llamado, eligió bien y se dirigió a Nínive para hacer la voluntad de Dios. Eligió bien y se dirigió a Nínive para hacer la voluntad de Dios. Saulo fue llamado de una manera dramática y postrado en tierra decidió hacer todo lo que el Señor le mandaba. En todos estos casos podemos ver a Dios llamando y a sus siervos respondiendo. Dios no los obligó, pues Él no manipula ni obliga a sus hijos. Dotó a sus hijos de voluntad y discernimiento para que al comprender que el camino de Dios es el mejor, puedan decidir seguirlo. Todos los que le dicen que sí al llamado de Dios experimentan el mayor gozo y la mayor realización que de ninguna manera podrían experimentar en otro camino, sirviendo a otro Señor. Pero aquellos que tercamente se alejan de Dios o nos alejamos de Dios y de sus mandamientos, vivimos vidas cargadas, llenas de culpabilidad y ejerciendo maldad sobre nosotros mismos y sobre otras personas. Hebreos capítulo 11, versos 24 al 27 nos dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Esto nos dice el espíritu de profecía. Hay quienes siempre presentan excusas por andar de acuerdo con los consejos del enemigo. Hay quienes piensan que porque padecen una debilidad física, tienen el privilegio de pronunciar palabras mezquinas y actuar de manera antipática. Pero, ¿acaso no ha hecho provisión Jesús para que los tales venzan la tentación? ¡Oh, cuán precioso es Jesús,
para el alma que confía en Él. Pero muchos andan en tinieblas, porque sepultan su fe en las sombras de Satanás. No han hecho lo que podían hacer por medio de la gracia de Jesús. No hablan acerca de la fe, la esperanza y el valor. Jamás deberíamos permitirle a Satanás que crea que su poder para perturbar y molestar es mayor que el poder de Cristo para sostener y fortalecer. Matutina Cada Día con Dios, página 175. Lección para el día viernes, 18 de octubre, para estudiar y meditar. Al principio Dios no había revelado la fecha exacta del primer advenimiento, y aun cuando la profecía de Daniel la daba a conocer, no todos interpretaban correctamente el mensaje. Transcurrieron los siglos uno tras otro. Finalmente callaron las voces de los profetas. La mano del opresor pesaba sobre Israel. Al apartarse los judíos de Dios, la fe se empañó y la esperanza casi dejó de iluminar el futuro. Muchos no comprendían las palabras de los profetas, y aun aquellos cuya fe se había conservado vigorosa estaban a punto de exclamar: «Se van prolongando los días y fracasa toda visión». Ezequiel capítulo 12, verso 22. Pero en el concilio celestial había sido determinada la hora en que Cristo había de venir, y llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo para que redimiese a los que estaban debajo de la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Gálatas 4, verso 4 y 5. La humanidad debía recibir lecciones en su lenguaje. El mensajero del pacto debía hablar. Su voz debía oírse en su propio templo. Él, que es autor de la verdad, debía separarla del tamo de las expresiones humanas que la habían anulado. Los principios del gobierno de Dios y el plan de redención debían ser definidos claramente. Las lecciones del Antiguo Testamento debían presentarse a los hombres en toda su plenitud. Profetas y Reyes, capítulo llamado La venida del Libertador, página 517. Los invito a orar para terminar. Misericordioso Padre que habitas en el cielo, a tu nombre sea la gloria y la alabanza para siempre. Permítenos, oh Señor, participar de tu gloria. Permítenos, oh Señor, siempre darte alabanza y gloria, no solamente con la voz, sino sobre todo con nuestra vida entera, con nuestro carácter. Bendice, oh Señor, a tu pueblo alrededor del mundo. Después de haber estudiado esta tu palabra, ayúdanos a comprenderla, a disfrutarla, a experimentarla, a vivirla y a compartirla con otras personas que necesitan conocer la verdad. Guarda a todos tus hijos e hijas alrededor del mundo. Donde quiera que ellos estén en este momento puedan recibir tu abrazo, puedan recibir la confianza de que tú jamás los abandonas y que aunque su situación sea difícil, tú vas a proveer para cada uno de ellos lo que tanto necesitan. Gracias, oh Padre, porque bendices abundantemente a tus hijos e hijas que comparten con nosotros sus peticiones de oración. Cada uno de ellos clama a ti y nosotros nos unimos a esas peticiones porque queremos ver tu gloria y sabemos que tú como Padre te deleitas en responder las oraciones de tus hijos que hacemos bajo tu santa voluntad. Gracias, oh Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Maranata, mis amados hermanos, y que el Señor Jesucristo venga pronto.